Hola, mi grupo está conformado por Michael Amaya, Diana Barandica, Karen Barbosa, Daisy Berrío, Natalia Cabrera y la que les habla, Mariana Borja. A nosotros nos correspondió el seminario de unidad acerca del uso del parámetro índice de mezcla para la caracterización de la homogeneidad de la mezcla. Hablaremos algunas definiciones y algunas aplicaciones. La estructura del seminario según la tabla de contenidos es la siguiente. 1. Objetivos del seminario. 2. Conceptos claves para introducir el tema. 3. Homogeneidad y muestreo como la evaluación de la uniformidad de la mezcla. 4. Tipos de mezcladores. 5. Conceptos estadísticos. 6. Índice de mezclado. Y 7. Un ejercicio de aplicación. Los objetivos de este seminario son dar a conocer la utilidad del índice de mezclado para la caracterización de la homogeneidad de la mezcla y aplicar los modelos matemáticos desarrollados para estimar los índices de mezclado y así conseguir una mezcla homogénea. Conceptos claves. Mezclado de sólidos. Esta es una operación unitaria cuyo objetivo es conseguir la máxima interposición entre los componentes y una distribución lo más homogénea posible. Tipos de mezclas. Existen 4 tipos de mezclas diferentes. Están las positivas, negativas, neutras y dilución geométrica. Las mezclas positivas son gases o líquidos miscibles que forman espontánea e irreversiblemente una mezcla perfecta por difusión. En este tipo de mezclas no es necesario aplicar energía si el tiempo es limitado. Un ejemplo de estas mezclas son el agua y el alcohol. Las mezclas negativas son, por otro lado, suspensiones o emulsiones, ya que sus componentes tienden a separarse más o menos rápidamente, por ejemplo, el agua y el aceite. Las mezclas neutras no se mezclan ni se separan espontáneamente, por ejemplo, la mayoría de las mezclas de polvos. Un ejemplo claro es la sal y el azúcar. Y la dilución geométrica es el proceso por el cual se obtiene una mezcla homogénea y es muy utilizada en la industria farmacéutica para distribuir equitativamente polvos finos tales como aerosol o povidona. En las mezclas sólidas se pueden obtener 3 estados. Está la separación total, la mezcla ordenada y la mezcla aleatoria. En la separación total o segregación es cuando ambos sólidos se agrupan con sus semejantes en fracciones iguales. En la mezcla ordenada o mezcla perfecta es cuando hay una distribución homogénea de los componentes. Esta es un poco probable que pase en las prácticas. La mezcla aleatoria, por otro lado, es la mejor situación que se puede lograr durante las operaciones de mezcla. Esta mezcla puede ser inadecuada si las partículas son grandes en relación con la dosis, mientras que si son pequeñas, pues ya sería aceptable. Cabe resaltar que siempre va a existir algún grado de segregación presente en la mezcla. Por otro lado, cuando nosotros necesitamos determinar en qué momento se logra una mezcla aceptable de todos los componentes, de modo que el rendimiento o la calidad del producto no sean afectados negativamente, se establecen algunos criterios de aceptación o se utiliza la estadística. Por ejemplo, se utiliza la ecuación de RSD, de la cual se hablará más adelante. Grado de separación. En la mezcla ordenada que tiene 50% agua y 50% excipiente, en el caso hipotético de que tomemos una muestra en una zona X, va a haber una probabilidad del 100% de que haya 50% agua y 50% excipiente en dicha muestra, dado que la proporción de componentes va a permanecer constante independientemente de la ubicación en la que se tome la muestra. Por otro lado, la mezcla aleatoria, que tengamos 50% agua y 50% excipientes, debemos tener en cuenta que la probabilidad de encontrar un componente es igual a la proporción del componente en la mezcla, por lo que si tomamos una muestra en una zona X, vamos a darnos cuenta de que la probabilidad de que esa zona contenga 50% agua y 50% excipiente es del 50%. Y la probabilidad de que en esa zona solamente haya API o solamente haya excipiente es del 25%. Bueno, entonces ahora entraríamos a hablar sobre los factores que intervienen en el proceso de mezclado. Tenemos por una parte el tamaño de las partículas. Este condiciona la relación entre las fuerzas de cohesión dependientes de la superficie de las partículas.
y las fuerzas inerciales y gravitacionales que dependen de la masa de las mismas. Para obtener un buen grado de mezcla, las partículas que se desean mezclar deben mostrar grados de movilidad similares. De lo contrario, se va a favorecer la segregación de las partículas de la mezcla. A un menor tamaño de las partículas, las fuerzas de cohesión van a aumentar. Cuando se quiere optimizar la operación de mezclado, se van a utilizar partículas cuyo tamaño sea lo más parecido posible entre sí. Ahora tenemos también la forma y rugosidad de las partículas. La principal influencia de la forma y rugosidad de las partículas en el proceso de mezcla se va a referir a la capacidad para transmitir la energía cinética recibida de los órganos del mezclador y de otras partículas. Por otro lado, tenemos la densidad de las sustancias. La diferencia de densidad de los componentes disminuye la estabilidad de las mezclas, dado que si los componentes de la mezcla poseen una densidad diferente, por acción de la gravedad se producirá una movilidad diferencial de las partículas que pueden provocar la segregación de los componentes de la mezcla. Sigue entonces la proporción de los componentes de la mezcla. Entre más diferentes las cantidades de cada componente, menos homogeneidad habrá en el mezclado. En la industria farmacéutica ocurre con frecuencia que el componente más importante es el que se encuentra en menor proporción, lo cual va a agravar el problema, ya que es precisamente la concentración de este componente la más difícil de homogeneizar. Y por último tenemos también la formación de cargas eléctricas, en donde la aparición de estas cargas va a dificultar la obtención de la mezcla homogénea debido a la tendencia de las partículas a agruparse. Este fenómeno puede reducirse usando tensioactivos que hacen que la superficie de las partículas se hagan más conductoras, facilitando la anulación de las cargas formadas o aumentando el contenido en humedad de la mezcla. Ahora tenemos el tiempo de mezclado. El tiempo de mezclado es uno de los parámetros de los que depende la homogeneidad de la mezcla. La homogeneidad de la mezcla no aumenta con el aumento del tiempo, sino que va a existir un tiempo óptimo y esto es debido a los mecanismos de mezclado. Y por último, se deben realizar pruebas de homogeneidad a diferentes tiempos de mezclado para poder determinar el óptimo. Ahora bien, les hablaré sobre la homogeneidad. La homogeneidad se refiere a que se tienen las mismas propiedades en cada punto. Esta se determina mediante análisis estadísticos basados en la desviación estándar. Para obtener una buena estimación de esta es necesario tener un número representativo de muestras, teniendo en cuenta que estas dependen de la variabilidad real que tenga la muestra, es decir, que entre más homogénea sea la mezcla, menos muestras se van a necesitar. De acuerdo con la FDA, la variación máxima permitida es del 5%. Pero para esto, entonces, se debe cumplir con lo siguiente. Primero, el número de muestras debe ser suficientemente elevado para que resulten representativas de la totalidad de la mezcla, como les venía diciendo, y estas no deben ser inferiores a 10. Y segundo, tenemos que los puntos de muestreo deben cubrir las distintas zonas del mezclador. Todas las muestras no se deben sacar del mismo punto del mezclador. Ahora tenemos la evaluación de la uniformidad de la mezcla. Para determinar esta uniformidad se debe hacer lo siguiente. Primero, tomar muestras para determinar el estado de la mezcla en el mezclador y se analizan en base a principios activos. Y además tenemos que el promedio de los resultados va a reflejar la composición promedio de la mezcla y las variaciones de las muestras reflejan la homogeneidad de esta. Algunas de las cosas a tener en cuenta al momento de realizar la recolección y el análisis de estas muestras para evaluar la uniformidad de las mezclas entonces van a ser, primero, recolectar una muestra que represente el estado real de la mezcla y segundo, analizar los datos de una manera significativa. Bueno, como se dijo anteriormente, es necesario tener en cuenta algunos factores al momento de realizar la recolección de la muestra. Una de estas son las técnicas de medición o de muestreo. Para esto se utiliza un ladrón de muestreo, que es una sonda que se puede insertar en el material para recolectar la muestra.
Existen diferentes diseños de estos ladrones, pero su forma básica tiene una forma de varilla o de lanza, frecuentemente presenta una punta puntiaguda y algún tipo de mango que va a ayudar a la inserción del ladrón en la muestra. Los ladrones se van a dividir en dos tipos, los de grano y los de tapón, que son los dos tipos comúnmente usados en las industrias farmacéuticas. Los ladrones de grano, como el que se evidencia en la parte derecha, que son las que tienen las aberturas, van a extraer las muestras de la mezcla al permitir que los polvos fluyan hacia una cámara de muestreo. Esta cámara de muestreo se va a encontrar en diferentes volúmenes para permitir que se extraigan muestras de las cantidades deseadas del mezclador. El ladrón va a ser insertado en la mezcla en la posición cerrada, y una vez ya en el lugar de muestreo deseado, la cámara de muestreo interna va a girar para que se alinee con la abertura y de esta manera fluya el material hacia la cavidad. Posteriormente, cuando se va a sacar el ladrón de la mezcla, se debe regresar a la posición cerrada y se va a retirar de la mezcla. Para extraer la muestra del ladrón, se devuelve a su posición abierta y se descarga en un recipiente determinado. La capacidad de los ladrones de grano para extraer muestras de la mezcla depende mucho de las propiedades de flujo del material. Digamos que si hay un material que tenga más flujo que los otros que se encuentran en la mezcla, se puede producir un sesgo o una desproporción en el muestreo. Posteriormente se tienen los ladrones de tapón, que son básicamente una varilla dentro de un tubo externo. Por ejemplo, imaginen una jeringa con una punta cortada. Este tipo de ladrones se puede evidenciar en la imagen al lado izquierdo, la imagen que se encuentra como de color gris. Bueno, este se inserta en la mezcla con la varilla interna empujada más allá del tubo externo, y esta va a ser la posición cerrada. Siempre se va a ingresar estos ladrones a la mezcla en posición cerrada y posteriormente ya en la posición deseada se van a abrir. Bueno, una vez ya se encuentre en el lugar deseado, la varilla interna se va a tirar hacia atrás a la longitud deseada para extraer un volumen de polvo, y posteriormente se empuja al ladrón hacia abajo para forzar que se cree un tapón de polvo en la cavidad. Luego, una vez se tiene esto, se retira de la mezcla. La muestra se va a retirar del ladrón devolviendo la varilla a la posición cerrada. De esta manera, la muestra de polvo va a quedar afuera del ladrón. Es decir, en este caso no vamos a cerrar el ladrón una vez se saque de la mezcla, sino que como se va a crear un tapón que va a ser como los polvos van a estar ahí cohesivos o de forma unida, entonces no se va a perder muestra. Ya una vez se tiene en un recipiente deseado, ya sí se cierra el ladrón para permitir que la muestra fluya fuera del ladrón. Bueno, en este caso, para los ladrones de tapón no es necesario no es necesario tener en cuenta el flujo del material. Sin embargo, la mezcla debe tener debe ser suficientemente cohesiva para formar el tapón del material. De esta manera no se caerá durante la extracción del mezclador, que como se dijo anteriormente, se va a formar un tapón y ya posteriormente sí se cierra para permitir la salida de la muestra del ladrón. Y bueno, en las limitaciones es necesario tener en cuenta que para utilizar un ladrón se debe tener, va a depender demasiado del operador. Además, al ingresar el ladrón en la muestra se va a perturbar y se va a manchar la muestra. Es importante tener en cuenta que los ladrones de tapón van a requerir más entrenamiento inicial para usar que de los de grano. Y puede que los operadores inexpertos puedan extraer muestras con mayor variación de peso que las extraídas por operadores experimentados. Además de eso, debe tenerse muy en cuenta factores como el ángulo de inserción, ya que esto puede variar también la muestra, la tasa de inserción, es decir, qué tanto inserto yo del ladrón en la mezcla, torcer o balancearse durante la inserción del ladrón,
puede también variar mucho los resultados que se obtengan. Es por eso que se dice que puede variar mucho de un operador a otro, por, por algunos errores sistemáticos. Bueno, como bien se dijo anteriormente, es necesario tener en cuenta la ubicación de la toma de muestra en el momento de realizar el muestreo. Esto debido a que la muestra debe ser representativa. Es importante tener en cuenta, antes de empezar a considerar los puntos muertos, que la FDA determinó que es preferible la toma de muestras directamente del mezclador y no una vez se deposite la mezcla de los tambores. Para determinar la uniformidad de la mezcla, es necesario considerar esos puntos muertos o áreas de alto riesgo, puesto que se ha encontrado que es en esas partes, una vez se toma la muestra y se analiza, que genera valores atípicos. Es importante tomar la muestra de esos puntos muertos, dado que si estos se consideran aceptables una vez se realice el análisis, es más probable que el resto de la mezcla también se considere aceptable. Sin embargo, también siempre es necesario tomar la muestra de la parte inferior, media y superior, para que de esta manera se asegure la representatividad de las muestras que se están tomando. Ahora bien, es de vital importancia determinar aquellos factores que van a afectar el tamaño de mi muestra. Uno de los factores que afectan el tamaño de mi muestra va a ser la dosis del paciente, es decir, el tamaño de la muestra va a venir condicionado por el tamaño de la dosis que debe tomar el paciente. Este tamaño va a condicionar los requerimientos mínimos de calidad del mezclado. Otro factor importante va a ser la proporción del componente activo. Y por último, tenemos que el tamaño de la muestra se va a ver condicionado por el tamaño de la partícula, ya que esto me va a ya que este tamaño de partícula va a depender también el número de partículas que vayan a haber en determinada muestra. Si la partícula es de gran tamaño, va a haber menos cantidad de partículas en una muestra que si las partículas son de menor tamaño. Si son de menor tamaño, va a haber mayor cantidad de partículas en una muestra. Bueno, ahora en cuanto a los tipos de mezcladores, se tiene que en la industria farmacéutica los mezcladores por lotes se usan casi que de manera exclusiva, y esto se debe a que la mezcla de lotes de manera histórica ha proporcionado como que resultados de calidad mejores, más estrictos en cuanto a que se obtienen resultados más uniformes, que la mezcla es mucho más integrada en comparación pues con otros métodos de mezclado. Bueno, estos tipos de mezcladores por lotes se clasifican principalmente en dos categorías, que son de cuerpo móvil y los de cuerpo fijo. En realidad este sistema clasifica a los mezcladores de acuerdo a aquellos que logran mezclar dentro de un recipiente en movimiento, que son los de cuerpo móvil o también llamados de tambor, y aquellos con recipientes fijos que dependen de paletas internas o de cuchillas para mover esos materiales, que son los de cuerpo fijo o por convección. En cuanto a los de cuerpo móvil, tenemos mezclador BIM, mezclador doble cono, mezclador en B. Y en cuanto a los de cuerpo fijo, tenemos mezclador de cinta, mezclador planetario y mezclador cónico. Bueno, los mezcladores de cuerpo móvil son aquellos que se usan principalmente en la industria farmacéutica, y su principio de funcionamiento se basa en que las partículas se reorientan entre sí cuando se ponen en movimiento. De manera que, pues estos, primero hay que tener en cuenta que mezclan a través de los mecanismos de difusión y de corte. Entonces, a medida que el material se desprende, las partículas migran de una capa a la otra. Y así es como se da el mecanismo de difusión. Y a medida que el recipiente gira, la forma del recipiente y cómo cambia este mismo, de acuerdo a cómo lo percibe el polvo, se proporciona entonces el otro mecanismo, que es el mecanismo de convección.
recolección. Bueno, estos son apropiados para mezclar materiales cohesivos, pero esto hay que tener en cuenta que siempre que las fuerzas de corte sean lo suficientemente grandes como para destruir esos aglomerados que se vayan formando en el proceso. Y bueno, entonces tenemos el primero, que es el mezclador doble cono, que este mezclador proporciona un mezclado a nivel axial debido al deslizamiento del polvo en las distintas secciones del recipiente, y este está influido por la velocidad de rotación. Esto se refiere a que hay pues mezclas de polvos que tienen características como más de flujo libre, y entonces en estos se pueden mezclar sin importar el tiempo, sin importar la velocidad que se le aplique, mientras que hay mezclas de tipo cohesivo, y estas sí deben mezclarse a altas velocidades para facilitar el corte y el mezclado de todos esos componentes. En este tipo de mezclador también pueden existir aditamentos o complementos como la barra de agitación. Entonces, cuando se incluye una barra de agitación, se pueden alcanzar velocidades más altas, las cuales pueden dar al equipo mayor versatilidad, y pues esto sirve, por ejemplo, para romper aglomerados de partículas más pequeñas. Entonces, en este video podemos ver cómo funciona este equipo. Aquí pues lo están alimentando de uno de los componentes. En este video pues le adicionan 3 componentes, entonces voy como a saltar a cuando ya le están adicionando el tercero. Ahí está el segundo y aquí está el tercero. Bueno, ahora en cuanto a los mezcladores en cuanto al mezclador en B, tenemos que estos se utilizan generalmente en productos que contengan hasta un 15% de humedad. Se observa también en estos que la rotación es de 360 grados y que las partículas están en movimiento tanto de forma vertical como de forma horizontal. También podemos ver aquí que las partículas están en movimiento de forma tanto vertical como horizontal, y esto está dado también por esa rotación de 360 grados que podemos ver, que pues vamos a ver acá. Entonces ahí lo están alimentando con uno de los componentes, ahora con el otro, y ahora va a empezar a rotar. De esa manera. Bueno, hasta que pues se mezcle completamente, ¿no? Bueno, entonces ahora en cuanto al mezclador BIM, se sabe que hay algunos subtipos de mezcladores de cuerpo móvil que tienen un doble propósito, como son en el caso de estos mezcladores BIM. Y es que además de proporcionar el recipiente en el que se realiza la mezcla, estos mezcladores BIM también se pueden usar para transferir la mezcla del polvo a la siguiente operación de unidad. Entonces esto puede ser muy importante, por ejemplo, tiene un valor particular cuando se van a fabricar mezclas que tienden a segregarse. Entonces, si la mezcla se segrega al descargar la mezcla en el equipo de compresión o de llenado, este podría ser como un factor a tener en cuenta en cuanto a la elección de este equipo.
Entonces tiene un funcionamiento como parecido al del mezclador en cono, de alguna manera. Y así es como se vería. Cuanto a los otros mezcladores, que son los mezcladores de cuerpo fijo o mezcladores por convección, estos reorientan grupos de partículas entre sí como resultado del movimiento mecánico. Entonces, por ejemplo, este movimiento puede ser causado por una paleta que se tenga pues, dentro del equipo. Y las subclases de estos mezcladores se definen típicamente pues, por la forma de que tenga el recipiente y por la geometría del impulsor. Entonces aquí en este pues predomina el mecanismo de convección y pues principalmente por eso se llaman así. Entonces el primero del que vamos a hablar es el mezclador de cinta. Entonces este mezclador de cinta pues en él las cintas helicoidales están montadas sobre un mismo eje que les dará ese movimiento. Estos mezcladores de cinta son como muy utilizados para el mezclado de ingredientes secos, o sea, partículas como que muy finas, como la mezcla de granos de cereales, harinas, mezclas para pasteles, entre otros. Y es en ese mecanismo que se da, es el mecanismo de progresión. Y esto consiste en que pues, una de las cintas empuja de forma lenta los sólidos hacia atrás, mientras que otra empuja de forma rápida los sólidos hacia adelante. Entonces todo el proceso de mezcla no se lleva a cabo como tal por el contacto entre estas cintas y el material, sino más bien por ese efecto de turbulencia que se genera por estas mismas cintas y el movimiento como que contrario que hacen unas con otras. Y bueno, además estas tienen un movimiento radial y lateral. Entonces aquí vamos a observar, este es el equipo y estas son las cintas. O sea, el por fuera es todo como estático y por dentro es que tiene las cintas que son las que pues hacen el proceso mezclado. Bueno, finalmente tenemos el mezclador planetario y el mezclador cónico. Mezclador planetario presenta alto corte y cuenta con una velocidad variable y es más útil para la granulación húmeda, aunque este puede utilizar velocidad lenta para la granulación en seco y velocidad rápida para la granulación húmeda. En este se da un doble movimiento rotativo y este se refiere a que los elementos de mezcla giran sobre un eje central en un tanque fijo, como vamos a ver aquí. Pero a la vez, cada uno de esos elementos está girando de forma simultánea sobre su propio eje. Por eso el doble movimiento rotativo. Entonces, ahí, ya lo están alimentando. Y si ven que están girando y pues ahora lo acercan, entonces estos son como una especie de cuchillas y por eso es que presenta este tipo de mezclador alto corte. Listo, mire, aquí están de lo que les hablaba. Bueno, y finalmente tenemos el mezclador cónico, el cual se trata pues de una especie de cono invertido con un tornillo sin fin mezclador que gira sobre sí mismo y o sea, al mismo tiempo que está pasando esto se está desplazando con un movimiento circular pues el
el tornillito. Entonces, mediante este sistema, pues lo que obtenemos es una acción muy intensa de mezclado, por lo que hay resultados muy eficaces cuando se desea, por ejemplo, incorporar una cantidad pequeña de algún componente en otro. Por ejemplo, cuando se le quiere adicionar algunas vitaminas a chocolate en polvo o algún cereal, por ejemplo. Entonces aquí observamos, por ejemplo, estos tornillos, ¿sí?, que giran y giran sobre su propio eje. Y entonces estos no proporcionan un corte de alta intensidad como el otro que tenía como especies de cuchillas, sino un corte de mediana intensidad. Bueno, eso es todo. Ahora, para hacer los cálculos de los índices de mezclado y así poder obtener si nuestro polvo salió de la mezcladora de manera homogénea o con sus componentes segregados, hay que tener en cuenta unos conceptos estadísticos que vamos a utilizar en estas fórmulas. Principalmente vamos a tener estos cuatro, que va a ser la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la media, que están dados por estas fórmulas de acá, en donde x y va a ser una proporción ¿de qué? De todos los datos que yo tenga y que sean de mi interés del componente, es decir, el API o los APIs que tenga. Mientras x barrita, por su parte, va a ser el promedio de estas proporciones. Por último, n va a ser la cantidad de datos que tenga. En estos casos vamos a ver que hay cuatro medidas, pero las primeras tres son básicamente lo mismo. Lo único que cambia son las unidades que estas manejan. En el caso de la varianza va a manejar el cuadrado de las medidas tomadas y por lo tanto es más difícil entender. Normalmente para saber qué tan separados están los datos se va a utilizar la desviación estándar. Pero también se puede utilizar el coeficiente de variación para representarlo, ya que al no importarle las magnitudes de los datos, se va a poder entender mejor, ya que puede haber casos en los cuales se trabajen medidas muy grandes y que por lo tanto la varianza sea muy grande, pero que esta varianza con respecto al tamaño de los datos sea muy pequeña. Y en estos casos se ve mejor o más fácil de entender el coeficiente de variación. Pero en todos los casos lo que representan es la variabilidad de los datos con respecto al valor media. Por su parte, la media es un valor promedio entre los datos y debería representar el conjunto de datos que estoy manejando. Ahora, otros conceptos son el máximo y el mínimo de homogeneidad. Estos me permiten saber cuáles son la máxima forma en la que se puede acomodar nuestros componentes, o sea, el mejor caso que podemos tener de mezcla, y la peor forma en la cual se pueden acomodar nuestros componentes o la peor forma en la cual se pueden mezclar. En ambos casos, o al igual que en los anteriores casos, X simboliza la proporción de nuestro componente de interés y N en este caso va a ser la cantidad de muestras que estoy tomando. Como vemos, aquí se integran los diferentes valores que hablamos anteriormente. Está por una parte la desviación, está el máximo de homogeneidad y el mínimo de homogeneidad. Aquí que se pueden ver los índices de mezclado, que pueden haber más, pero lo más importante son estos cuatro: Poole, Lacy, la eficiencia de mezclado y Ashton y Valentine. Todos van a estar dados como por las mismas normas, es decir, entre más tienda el número o el resultado a 0, más segregado va a estar, mientras que entre más tienda a 1, mejor o más homogéneo va a estar el mezclado. Hay muchos debido a la complejidad que tienen los polvos y cada uno va a tener sus ventajas o sus desventajas. Por ejemplo, Lassie no tiene en cuenta el estado máximo que puede tener y por lo tanto presenta a veces errores. Sin embargo, ninguno de estos índices es perfecto por sí solo y para hacer un análisis se necesita utilizar los diferentes índices de mezclado. El uso de cada uno va a depender
del experimentador debido a que, como mencioné, hay demasiados tipos de índices y su uso no tiene alguna preferencia. Ahora, este es el último índice y es muy utilizado en, en el ámbito farmacéutico y es el RSD. Este RSD hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que su traducción al español es coeficiente de variación o coeficiente de desviación estándar, pero este no es lo mismo que el coeficiente de variación visto en los conceptos de estadística, porque la definición de coeficiente de variación en la parte de estadística es desviación sobre promedio, pero en este caso el coeficiente, el RCD, va a significar el grado de mezclado y va a estar dado por esta ecuación, donde M también puede ser RCD, es el grado de mezclado y va a estar dado aquí, donde RCD sub infinito es el mejor estado en el cual puede estar nuestro polvo y RCD sub 0 va a ser la forma o el estado en el cual entra el polvo a la mezcladora. Por último tenemos K y T, donde K es una constante que depende de diferentes factores, pero al menos sus unidades van a estar en 1 sobre tiempo y T va a ser de tiempo. Ahora, como dije, este me va a hablar del grado de mezclado, pero a diferencia de los otros, aquí lo que se busca es que el RSD sea más cercano a 0 y este puede ser superior a 1. Como pueden ver, aquí lo que se ve es que a un tiempo inicial, por ejemplo, va a estar con un RCD 25, pero al ir aumentando el tiempo y ir mezclándolo, se va a ir mejorando el cómo está el polvo, hasta llegar acá sí es una línea recta, en la cual podemos decir que no hay cambio, y por lo tanto podemos decir que el mejor momento o el tiempo óptimo para el mezclado es cercano a este. Ahora, ¿qué pasa? Que después de esto puede, en algunos polvos, no en todos, que vuelva a aumentar. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, de que el, el que esté homogéneo depende del tiempo, pero no de forma inversa o proporcional. Porque, como se puede ver, aunque en un inicio comience a disminuir, puede que después aumente. Entonces, lo que se va a buscar es un tiempo o un intervalo de tiempo en el cual el polvo esté en un estado homogéneo. Esto sucede, este momento acá al final, sucede tanto en polvos que tengan características fluidas como cohesivas, sin importar. Para determinar si sucede o no sucede, toca hacer los análisis y eso va a depender de cada forma farmacéutica. Bueno, a continuación se va a explicar un ejercicio de aplicación en el cual vamos a retomar la teoría que ya explicaron mis compañeros. Entonces, en este ejercicio de aplicación lo que nos plantea es lo siguiente. Se dice que se quiere obtener una mezcla de dos componentes A y B en proporciones de 40 y 60% respectivamente, con idéntico tamaño de partícula. Para conocer el grado de mezcla alcanzado a distintos tiempos, se tomaron 5 muestras al azar de la mezcla, en la cual se contiene 100 partículas cada uno, y se determinó el número de partículas del componente. Los resultados obtenidos son los siguientes. Entonces, como se puede ver en esta tabla, el tiempo se tomó diferentes tiempos en minutos, en el minuto 20, en el minuto 40 y en el minuto 60. Y en este minuto lo que se hace es obtener el porcentaje de API en estos intervalos. Entonces lo que nos plantea el ejercicio es A, obtener el valor de la desviación estándar máxima y mínima para el sistema totalmente separado y totalmente mezclado. Y B, obtener el valor de los distintos índices de mezclado para los diferentes tipos de muestreo. Entonces, para poder desarrollar esto, vamos a volver a retomar las fórmulas que explicó mi compañero Michael. Y para poderlas visualizar más fácil, yo las coloqué en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva, como se puede visualizar aquí, esta es la desviación estándar. Esta ecuación es la desviación
máxima, esta es la desviación mínima, y en la parte de abajo se encuentran los diferentes índices de mezclado. Está el índice de Poole, el índice de Lacey y el índice de Einstein y Valentin. Entonces, lo que hice en esta tabla fue organizar la información que tenía en la tabla anterior. Entonces, el porcentaje de API lo coloqué verticalmente, y como nos están dando el porcentaje de API, para nosotros poder desarrollar este ejercicio necesitamos la proporción. Entonces, ¿cómo sacamos la proporción? Sabemos que son 100 partículas en total. Entonces se toma el porcentaje de API 10 sobre el total de partículas, que son 100. Entonces 10 sobre 100 nos da este valor, que es 0,1. Y así con todos estos valores de acá abajo. Bueno, después de ello se va a sacar el promedio de la proporción. Entonces, como en el minuto 20 cogimos 5 muestras al azar, entonces se suma todos estos valores de aquí y se dividen entre 5. Y nos da este valor. Y asimismo en el minuto 40 y en el minuto 60. La desviación estándar, pues utilizamos esta fórmula, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de ellos, de la proporción, menos el promedio, que sería el promedio de la proporción al cuadrado, sobre n. N sería 5 porque son las 5 muestras que se tomó en este intervalo de tiempo, menos 1. Entonces, al desarrollar esta fórmula nos da este resultado. Y asimismo con el minuto 40 y minuto 60. Luego de ello vamos a sacar la desviación mínima, que es esta fórmula de aquí. Entonces es la raíz cuadrada de el promedio de la proporción, que sería esto, por 1 menos el promedio sobre n, que es el número de datos que se tomaron al azar de la muestra. Entonces en este caso sería 5. Entonces aquí sería 0,22, y asimismo para estos casos de acá. Luego calculé la desviación máxima, que es esta fórmula de aquí, que es la raíz cuadrada de el promedio de la proporción, que sería 0,54 por 1 menos el promedio de la proporción, que sería 0,54. Luego de realizar esta ecuación, a mí me da que mi desviación máxima es 0,50. Y asimismo para estos casos. Luego de ello, ya vamos a utilizar los índices. Entonces vamos a utilizar estas fórmulas que podemos ver acá en la parte inferior. Entonces, el índice de Poole, lo que se hace es la más sencilla de todas. Se coge la desviación mínima, que es esta de aquí, sobre la desviación estándar, que sería esta. Entonces, 0,22 sobre 0,36. Entonces, al realizar esta ecuación, me da el valor de 0,62. Y asimismo para en el intervalo 40 y el intervalo 60. El índice de la 6 se toma la desviación máxima al cuadrado menos la desviación estándar sobre la desviación máxima al cuadrado menos la desviación mínima al cuadrado. Entonces, al reemplazar esos valores, se obtiene un valor de 0,61. Y asimismo para el minuto 40 y el minuto 60. Y el índice de Einstein y Valentin es un poco más complejo, pero lo único que se hace es reemplazar la fórmula. Entonces, la raíz cuadrada del logaritmo de la desviación máxima, que sería esta, menos el logaritmo de la desviación estándar al cuadrado, sobre el logaritmo de la desviación máxima al cuadrado menos el logaritmo de la desviación mínima al cuadrado. Al reemplazar esta fórmula nos da un valor de 0,64. Y asimismo hay que reemplazar la fórmula para el minuto 40 y el minuto 60. Listo. Luego de realizar todos estos cálculos, lo que se hace, se puede observar que el índice de Poole, el índice de Laser y el índice de Einstein y Valentin de mezclado, a medida que transcurre el tiempo, aumenta su valor. Entonces, para escoger un mejor mezclado o una mejor aleatorización de las partículas,
Lo que se hace es escoger el minuto o el intervalo de tiempo de las partículas donde el índice de mezclado se acerca a 1. Entonces, en este caso sería 40, porque estos valores son los que están un poco lejos de 1, pero se acercan. ¿Por qué no podríamos escoger los del intervalo de tiempo de 60 minutos? Debido a que aquí ya se pasó de la unidad, como se puede ver. Entonces no nos serviría. Entonces se escogería el minuto 40 para tener una mejor aleatorización o una aleatorización completa de las partículas. Eso es todo, lo del ejercicio, y ya. Muchas gracias.